Formación de dos peones pasados. En finales de alfiles de colores opuestos es muy importante formar dos peones pasados menos para el rey y alfil del adversario es muy difícil detenerlos, así cuanta mayor sea la distancia entre los peones más difícil será la tarea. Construir una fortaleza en este caso es prácticamente imposible. Primeramente vamos a ver un ejemplo clásico. Parece que las blancas no pueden perder, sin embargo. G5. Sacrificando dos peones, las negras logran formar dos peones pasados en distintos flancos y esto determina el resultado de la partida. No salva y H. Captura, E5. H4. Alfil, D6. Alfil, F5. G6. Alfil, captura, E6. F5. Alfil, captura, F5. Rey, captura, B3. Rey, G2. F, captura, E5. D4, jaque. E, captura, D4. Rey, G3. U. Alfil, E7. Rey, captura, H4. G6, jaque. Rey, G4. Alfil, A3. Rey, captura, H4. Rey, D3. Rey, captura, E5. Rey, E4. H4. D5. Alfil, captura, D5, jaque. Rey, captura, D5. H3. Rey, F3. Alfil, D5, jaque. Y las blancas han abandonado porque la maniobra del rey negro hasta C2 decide rápidamente. En esta partida las blancas también forman dos peones pasados y ganan. Importante papel tienen los peones doblados por la columna C4. Sí. F, captura, E4. Sigue. F5. She, captura, F5. Rey, captura, H5. Rey, F6. Alfil, G3. Alfil, F3. Rey, H6. Alfil, E4. H5. Alfil, F3. Alfil, H4, jaque. U. Rey, E5. Rey, E5. F4. H6. Rey, F7. Rey, E5. Alfil, E4. Alfil, G3. Rey, E7. Alfil, E5, jaque. Rey, F7. H6. Y las blancas ganan. H, captura, G4. H5. She, captura, H5. A8,
Dama. Alfil, captura, A8. Rey, captura, F5. Las blancas ya tienen 2 peones pasados, pero todavía no es tan fácil ganar. Rey, F7. Rey, E5. Rey, E7. F5. Rey, D7. F6. Alfil, D5. A7. Alfil, F3. A7. Alfil, A8. Alfil, H4. Alfil, F3. Después de Rey, captura, H5. G3. Jaque. Rey, E5. C2. Solo hay tablas. F5. Rey, E7. Alfil, G3. Rey, F7. Alfil, E5. Sí. Rey, F8. Sigue. Rey, F6. H4. Alfil, D6, jaque. O. Rey, G8. Rey, E7. Rey, E8. Rey, E7. Alfil, E4. Rey, captura, H5. C3. Alfil, captura, E3. Rey, F6. Rey, G4. Alfil, captura, F5, jaque. Rey, F4. Y el peón A se convierte en dama. El final de la partida parece ser de problema. Con el juego exacto las blancas realizan su ventaja material. C4. H, captura, G3. Rey, G2. Alfil, C5. Alfil, F3. Alfil, B6. H4. Alfil, F2. Alfil, H5. Alfil, D1. O. Rey, F5. Alfil, E2. Rey, F4. Alfil, H5. Rey, F5. Rey, F3. Rey, E5. Alfil, G4. Rey, E5. Alfil, G4. D5. C. Captura, D5. Rey, captura, D5. H5. Rey, E5. H6. Rey, F6. Alfil, H5. Rey, F4. Alfil, D7. O. Rey, E4.
H5. Rey E5. H6. Rey F6. Alfil E8. Suzuan. Rey E5. Rey F3. Y no hay. D5. Por C. Captura D5. Rey. Captura D5. H5. Rey E5. H6. Rey F6. Alfil E8. Rey F6. Alfil C6. Rey F5. Alfil E4. Jaque. U. Rey E5. H5. Rey F6. H6. Rey F6. Rey G4. Rey E6. Rey G4. Rey H6. Alfil E4. Rey E7. Rey F5. Rey H6. Alfil F3. Alfil C5. Solamente tablas da. Rey F6. Rey H7. Rey E6. Rey E6. Rey D7. Rey F5. Rey C6. Rey F4. Alfil G2. Rey G4. Rey B7. Rey captura H4. Rey F4. Alfil F2. Rey E4. Alfil pegado permanente, ataque del alfil al peón. Conjugada. Alfil G6. Las negras pegan su alfil al peón E4. Rey E5. Alfil H7. Y no lo dejan ya. Rey F4. Alfil G6. E5. Alfil F7. Rey E4. Alfil G8. Tablas. Amenaza 1. Rey A1 ganando. Por esto. Alfil F7. Pegando al peón B3. Rey A2. Alfil E6. Rey A3. Alfil F5. En otro caso 3. B2. B2. Alfil B1. Fortaleza. Tablas. Era necesario pegarse al peón G2. Las negras jugaron C4. Y después perdieron. Alfil B5. U. C4. F.
captura, E4. H, captura, E4. Alfil, E2. Rey, G3. Alfil, F3. Rey, G3. Alfil, F1. Siempre atacando a los peones G2, H3 y F3 después de F3, las negras pueden empatar. H6. Jugada única, en otro caso sigue 1. Alfil, H6 es igual a. Alfil, captura, H6. Rey, G4. Alfil, D2. Rey, H5. Alfil, E1. Las blancas no pueden ganar. Doble papel del alfil. Hay que tratar de colocar el alfil de tal forma que defienda sus peones y al mismo tiempo detenga los peones del enemigo por una diagonal, no por las dos. Hay que tratar de colocar el alfil como en este ejemplo. Si en lugar de D5 el peón blanco está en F5, es tablas. Para ganar las blancas tienen que colocar su alfil en A5, donde protege el peón de C7 y detiene el peón A7. Con maniobras exactas las blancas logran este objetivo. Rey, C3. Alfil, F7. Rey, D4. Alfil, E6. Alfil, E5. O. Alfil, A2. Rey, C5. Rey, C8. Rey, C6. Con idea de alfil C3 A5. Rey, C8. Rey, B5. Amenaza 5. Rey A6. Rey, B7. Rey, C5. Alfil, B3. Rey, D6. Rey, C8. Alfil, C3. Y E8. Alfil, A5, y las blancas ganan. El plan de las blancas, colocar su peón en F6 y el alfil menos por la diagonal C1 H6. Pero antes las blancas están fijando la debilidad en A6 jugando B4. Después rey blanco acerca hasta B6. Las blancas ganan. ¿Cómo fijar y aprovechar las debilidades? Los peones débiles en este ejemplo son por parte de las blancas menos G3 y de las negras menos A6. Son débiles porque no pueden ser protegidos por sus alfiles. Los peones C5 y F6 son débiles porque no pueden ser protegidos por el alfil. Entonces el objetivo de las blancas es atacarlos. D6. Rey H6. Alfil, D1. Rey, F7. Alfil, E4. Alfil, B6. Rey, F3. Alfil, A7. Alfil, C6. Alfil, B8. D7. Rey, E7. Rey, E4. Alfil, A7. Rey, D5. Alfil, B6.
D8, dama, jaque. Rey, captura, D8. Rey, E6. Rey, C7. Alfil, E4. Alfil, A5. Rey, captura, F6. Rey, D6. Rey, E7. Y las blancas ganan. Las blancas quieren jugar H4 y hacer tablas rápido. La única posibilidad de las negras consiste en fijar el peón a F2. Por eso jugaron alfil H3. Era mejor. Rey, D4. Alfil, A3. G5. Alfil, B4. Rey, E6. Era mejor. Alfil, A3. Rey, H5. Rey, E4. Rey, G4. Rey, E3. Comprobables tablas. C4. Rey, H5. Rey, F6. Rey, G4. Alfil, A3. Alfil, G2. Alfil, D6. Alfil, F1. Rey, G7. Rey, F5. Pierde. Rey, captura, H7. Alfil, captura, C4. H4. She, captura, H4. She, captura, H4. Alfil, E2. Rey, H6. B5. H5. Rey, E6. Alfil, F8. Rey, D5. Rey, E5. Alfil, captura, H5. E. C5. A3. C6. A2. G4, jaque. Rey, E4. Alfil, E5. B, captura, C6. Alfil, A1. C5. Rey, captura, H7. C4. Rey, E6. Rey, D3. Rey, captura, E5. C3. Las blancas abandonaron. Solamente después de muchos años han encontrado las blancas la forma de tratar la posición. En la partida práctica hacer esto es más difícil. El rey del bando superior ayuda a su peón pasado. Habitualmente para poder acercar su rey primero hay que limpiarle el camino con el cambio de los peones. El objetivo de las negras es acercarse hasta el peón A4. Primeramente hay que limpiar el camino al rey. F4. She, captura, F4. C4. Rey, G2. Alfil, F5. Rey, F2. She, captura, F3. Rey, captura, F3. Alfil, E4, jaque.
Rey, F2. Rey, G4. El camino está abierto. Ahora aprovechando el tema de su Swan, las negras deben entrar con su rey al flanco de dama, siempre recordando el peón de H2. Alfil, B2. Rey, captura, F4. Alfil, C1, jaque. Rey, G4. Alfil, B2. C6. Alfil, C1. Rey, H3. Rey, G1. Alfil, G6. Rey, H1. Alfil, H5. Rey, G1. Alfil, D1. Las blancas abandonaron. A veces el bando superior logra cortar el camino al rey enemigo hasta su peón pasado utilizando el alfil y rey. Primero limpian el camino, luego el rey se acerca para ayudar a su peón A3. Rey H4. Rey F2. Alfil D4, jaque. Rey F1. Rey G3. Alfil G8. H5. Alfil F7. G5. Alfil E6. C6. Alfil C4. Ganai. H4. Con idea de G4. C4. H, captura, G4. H, captura, G4. F, captura, G4. Rey, captura, G4. Alfil, E6, jaque. Rey, G3. Alfil, C4. Alfil, F2. Pipí come todo menos ahora el rey blanco no puede llegar al flanco de dama. Alfil, E6. F3. She, captura, F3. Rey, captura, F3. Alfil, G8. Rey, E3. Y después de 15. Alfil, H4, el rey negro entra en el flanco de dama para apoyar su peón pasado A. Las negras ganan.